Bueno, buenos días, hermanos. Gracias a Dios que estamos aquí nuevamente y que nos ha permitido tener un día más para aprender su palabra, ¿sí? Y pues vamos iniciando. Vamos a leer nuevamente, síganme con su vista, lo que es Hechos 17, 22 al 25, donde tuvimos nuestra lectura. Dice así, Hechos 17, 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. 24. Y el Dios que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. 25. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Aquí lo que vamos a estudiar el día de hoy va a ser una parte muy conocida por todos, pero a la vez es extraña para muchos. ¿Por qué? Pablo estaba viendo aquí, estaba primero en un lugar llamado Areópago. Un poquito de historia, un Areópago es el lugar que está en Atenas, en Grecia, donde está en el monte de Zeus. Prácticamente es un auditorio, donde se juntaban los que se creían los más sabios a discutir diferentes cosas, situaciones, donde ellos decían: es que el día de hoy hay que hablar del ganado. No, ¿sabes qué? El día de hoy hay que hablar de las túnicas. No, ¿sabes qué? El día de hoy hay que hablar del gobierno. No, el día de hoy hay que hablar de diferentes cosas que ellos creían, porque lo que necesitaban ellos era aprender, ¿sí? Y aprender, porque se creían muy inteligentes. Entonces, ese lugar, Areópago, era para juntarse todos y discutir las diferentes cosas que había en esa ciudad, y a través de esa ciudad conocerse y aprender más de ellos. Entonces Pablo aquí vio una oportunidad de transmitirles lo que era el mensaje de Dios y darles a conocer al Dios verdadero a través de esa simbología que ellos tenían como lugar para un Dios no conocido, porque ellos, a pesar de que sabían que existían ciertos dioses o sus propios dioses, también sabían aún que había un Dios que ellos no conocían. Sí eran inteligentes, pero no eran lo suficientemente inteligentes, pero bueno, ok. ¿Sí? Entonces Pablo técnicamente aquí les iba a hablar en su propio lenguaje. Ellos querían conocer, él les iba a enseñar. ¿Vale? Vamos a empezar con una oración. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en tu lugar, Señor, te agradecemos porque estamos aquí en tu casa de oración, Señor, y te pedimos, Señor, que nos permitas aprender tu palabra, abriendo nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y que sea el Espíritu Santo el que esté compartiendo este mensaje hacia los hermanos, Señor, y les permitas también que aprendamos no solamente de un momento, o de 5 minutos, o de 1 hora, sino de toda nuestra vida, Señor, para que tu palabra sea compartida en todo lugar. Gracias, Señor, te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, nuevamente, y es un poquito, no gracioso, pero es un poquito de recalcar lo que es Hechos 17, 22 y 23. Es digamos que los versículos principales que vamos a leer. Lo voy a volver a leer nuevamente, aunque lo acabamos de leer. Dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, ya vimos que es una especie como de auditorio grande donde estaban todos, dijo: varones atenienses, en todo observó que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar el cual estaba inscrito: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. En ese momento Pablo vio la oportunidad entre toda la gente, lo que estaban discutiendo. Prácticamente lo que queríamos ahorita, agarrar el micrófono y ponerse a explicarles a todos lo que estaba sucediendo, ¿sí? Pablo en este momento dijo: ¿no lo conocen? Yo sí lo conozco y se los voy a presentar. Ese Dios desconocido para ustedes, ¿qué creen? Es mi Dios y yo se los vengo a presentar. Y esta es la oportunidad. En ese momento todos le pusieron la atención a Pablo porque querían conocer más. Querían aprender de lo que él traía, de la filosofía. Y aunque eran muy inteligentes, sabían que siempre podían aprender más
de lo que podían tal vez discutir o tal vez de lo que podían solamente aprenderlo porque alguien más se lo estaba explicando. Y de esa manera crecer su acervo cultural en el aspecto de conocer todo, ahora sí, del mundo conocido en ese momento. ¿Sí? Ellos tenían lugares para adorar, tenían muchos templos, tenían muchos altares, y ellos decían, no, nos falta algo, nos falta algo. La misma parte de su ser que fue creado por Dios, también les dejaba esa parte de conocer más, ¿sí?, acerca de Él. Sin embargo, ellos estaban cegados porque ellos querían más en la inteligencia del ser humano que en la inteligencia de Dios. Y por eso estaban apartados de lo que era su presencia en ese momento. De esta manera podemos ver que los atenienses podrían creer que eran un poquito liberales en conocer o tratar de tener todos los templos y todos los altares para los dioses sin dejar excluido a ninguno. Entonces, de esta manera podemos ver que ellos inclusive decían, espérame, es que si hay un altar a un Dios no conocido, ¿qué crees? Pues va a ser más money, más ofrendas, más algo para que nos dejen las personas que son ajenas a este lugar, las personas que son turistas o las personas que vienen a hacer negocios. Y nosotros le podemos decir, mira, este es el altar de tu Dios, ven y adóralo, ven y deja tus ofrendas aquí, ven y deja las cosas que tú traes para Él aquí mismo. Entonces, de esta manera, ellos eran técnicamente inteligentes tratando de incluir todo lo que conocían. Pablo principalmente utilizó la idea del Dios no conocido como punto de partida de su mensaje. Y de esta manera transmitirle lo que era la verdadera palabra de Dios a ellos. Si nosotros ahorita, hoy en día, tenemos la facilidad de agarrar la Biblia y leerla, si nosotros leemos completamente el capítulo 17 de Hechos, nos vamos a dar cuenta de toda la historia que estaba pasando, desde que Pablo viajó a ese lugar, hasta cómo lo atendieron, hasta cómo estaba él llegando al lugar, cómo lo había recorrido y lo que había aprendido de ellos, ¿sí? Y de aquí pasamos al 24, Hechos 17, 24, en la lectura dice, el Dios que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Algo que tenemos que tomar en cuenta aquí es que nosotros pensamos o seguimos pensando que Dios está en un solo lugar. Nosotros tenemos que ponernos a pensar de que Dios no puede estar en un frasco, o no puede estar en una imagen, o no puede estar en un lugar de 4 paredes, ¿sí? Y tanto sabemos que no puede estar porque inclusive en el Antiguo Testamento se les dijo al pueblo escogido, ¿sí?, que no podía, ¿sí?, limitarse a un lugar así. Vamos a nuestras Biblias a Primera de Reyes y vamos a leer el capítulo 8, versículo 27. Capítulo 8, versículo 27 de Reyes, dice así, Salomón reconoció esta verdad en su oración dedicada al templo. Leemos, dice lo que dice el versículo 27. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre esta tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. Pregunta, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Conocemos a Salomón, conocemos su sabiduría, y él sabía que inclusive aunque había construido un templo, él sabía que ese templo no podía, ¿sí?, sostener la simple presencia de nuestro Dios. Por lo tanto, se preguntaba, si los cielos de los cielos no te pueden contener, este templo, ¿cómo sí lo va a poder hacer? Y él sabía que no era fácil decirle a Dios, oye, pues ya te construí un templo, vente a vivir para acá, aquí quédate y bendícenos nada más a nosotros. Porque él también sabía que de él era todo el universo. Por lo tanto, él estaba en todas partes. Y aunque no lo comprendían, él sabía que no podía restringirlo a 4 paredes, como lo hemos visto ahorita. Por lo tanto, regresando a nuestra lectura, podemos ver en Hechos 25, 17, que dice así,
ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Aquí continúa Pablo hablando a los atenienses y diciéndoles este versículo, que no solamente hecho por manos de hombres puede detenerlo. Aquí también dio un golpe a ellos directamente, hablando en cuestión de la expresión, sí, un golpe magistral, porque ellos tenían la necesidad de un Dios, sin embargo no lo sabían y ellos no lo comprendían tampoco, ¿sí? Querían que supieran que ese Dios estaba siendo alabado y que no lo conocían. A nosotros nos ha pasado muchas de las veces que llegamos a una casa y queremos compartir la palabra de Dios y decimos, oye, mira, vengo a hablarte de Dios, del Dios vivo, del Dios verdadero. No, espérame, yo sí creo en Dios. La primera respuesta es, yo sí creo en Dios. Ah, excelente, qué bueno que eres en Dios. ¿Y lees tu Biblia? No, ¿para qué? Y nos quedamos pensando, realmente si crees en Dios, tienes la necesidad de alimentarte de su palabra. Pero muchas de las veces ellos creen en su Dios que tienen personal, en su Dios que tienen en su altar, en su Dios que tienen en sus imágenes, o en su Dios que tienen nada más guardado y que lo sacan cuando lo requieren, cuando lo necesitan, cuando lo ocupan. Dios, por lo contrario, Él nos ha dado todo. Nos dio la creación, nos dio las cosas que tenemos actualmente, nos dio la salud que tenemos actualmente, nos dio la edad que tenemos actualmente, nos ha regalado todo. Desde que Él pensó en nosotros, nos ha dado todo. Y se me hace un poco curioso que realmente los atenienses pensaban, inclusive, un ejemplo, voy a poner aquí, el ejemplo de adorar al sol, porque ellos creían que Apolo venía arrastrando su carro todos los días y que pasaba desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra para alumbrarles en el día, ¿sí? Y no sabían que Dios había creado ese sol para nosotros, inclusive para ellos, pero ellos se lo atribuían a uno de sus dioses, ¿sí? Si Dios nos dio todas las cosas, si nos ha explicado que nos ha entregado todo, ¿sí? Hay algo que también nos ha entregado y que no lo toman en cuenta, y eso es la salvación. También Dios nos mandó a su Hijo para que fuéramos salvos, y Él se sacrificó porque dio inclusive su propia vida por nosotros. Por lo tanto es de veras, es increíble no saber que nos ha entregado todas las cosas y aún así nosotros no lo reconocemos como nuestro Dios. No reconocemos al Señor Jesús como nuestro único Salvador. Es increíble realmente cómo personas que se dedican a decir que sí conocen a Dios, ni siquiera conozcan al Señor Jesús, ¿sí? Ni siquiera conozcan que Dios creó todas estas cosas para nosotros. Y que tengan duda inclusive de abrir su Biblia y de leer Génesis 1 y 2, ¿sí? Los capítulos completos, y que sepan que Él creó todo, absolutamente todo, desde el universo hasta nosotros directamente. Y que aún así sigan pensando que somos efecto de un producto o una cuestión química, que hubo una explosión y que gracias a eso existimos nosotros. Pero pues bueno, es otra cosa. Continuemos con nuestra lectura. Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Aquí podemos ver en Hechos 17:26 que está hablando acerca de la sangre, ¿sí? Pablo les quería explicar a los atenienses que gracias a la sangre del Señor Jesucristo nosotros podíamos ser salvos, pero ellos no lo entendían. Ellos lo único que querían era conocer más de lo que era el ser humano que de lo que era una divinidad a la cual no creían. Pablo les explicaba y les decía que la sangre del Cordero los podía quitar a todo pecado y les podía regalar la salvación. Sin embargo, ellos no conocían y no querían saber esta parte. De aquí es donde nosotros mismos podemos pensar y saber que aunque tengamos la información, si no la compartimos, no van a estar enterados. Y si no están enterados, no van a querer saber la verdad. Entonces, por lo tanto, podemos ir a un ejemplo
aquí mismo en Hechos 14:15 y leer lo que dice aquí. Hechos 14:15 dice: y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Aún así, Pablo le decía esto y ellos seguían sin entender, ¿sí? Él estaba parado ahí, enfrente de todos los más sabios de que se creían de esa región, y Pablo le seguía explicando: puedes ser salvo, lo único que tienes que hacer es creer. El Dios vivo que yo te estoy mostrando, tú puedes escucharlo y aprender todo lo que tú quieras de Él. Y todo lo que tú creas en sabiduría y en religiosidad, como lo traes, créeme que Él te va a enseñar todo lo verdadero y no lo que tú piensas. De esta manera, entonces, nos quedamos pensando, ¿sí? Y vamos a ir a Mateo 11:25. Mateo 11:25 dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Aquí también dice, el Señor Jesús estaba hablando aquí en este momento, dice: ok, la sabiduría del ser humano está escondida, déjalos ahí, ellos que se sigan perdiendo sus concupiscencias. Nosotros vamos a mostrar la verdadera verdad, y los que son elegidos, los que van a ser salvos o los que ya son salvos, van a compartir lo que tengamos de la palabra de Dios, y es lo que estaba haciendo Pablo. Aquí en este versículo también podemos ver que termina, dice: y les prefijando la orden de los tiempos y los límites de su habitación. En un pequeño comentario que yo estaba leyendo acerca de esto, es que daba a entender que Dios ya tenía planeado inclusive que fuéramos puestos en ciertos lugares en específico. Así como fue la separación, ¿sí? Y que se crearon naciones después de la Torre de Babel, así ya lo tenía contemplado Dios para que cada quien viviera en una región. Y es un ejemplo, por decir, aquí en México hablamos el idioma español, ¿sí? En Estados Unidos hablan el inglés, más al sur hablan el portugués, hablan otro tipo de idiomas, y así nos podemos ir por todas las regiones de todo el mundo sabiendo que son diferentes idiomas y que Dios tenía contemplado eso, tanto en idiomas como en lugares donde pueden habitar. Y ya lo tenía seleccionado, y aún así la palabra de Dios sigue compartiendo, ¿sí? Es parte de lo que viene un comentario que decía en Hechos 17:26 de un comentarista, que bueno, no lo voy a poner ahorita, pero bueno. Vamos a avanzar. Hechos 17:27. Hechos 17:27 dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Si en alguna manera pueden hallarle, proyecta la idea de buscarle a tientas, ¿sí? Al ser humano no le gusta verdaderamente el Dios vivo y verdadero. Él está buscando un Dios palpable, un Dios al cual lo puedan ver, que sea evidente y que puedan hacerse un ídolo de Él. Nosotros conocemos realmente así, por todas partes, personas que hacen eso. Es que yo cómo voy a creer en Dios si no lo veo, ¿sí? Yo por eso tengo mi altarcito con mi personaje ahí, con mi veladora y ese tipo de cosas. Porque yo cada vez que paso me tengo que hacer una reverencia, ¿sí? Una alabanza, porque está santificado, está bendito y no sé qué tantas cosas le dicen. Pero ahí podemos ver que realmente ellos están creando sus propios dioses. Y lo sabemos porque la misma cultura a través la cultura a través de la historia nos ha dicho que es más fácil creer en lo que ves que en lo que no ves, ¿sí? Que es más fácil decir, es que ya vi que existe, a lo que no existe, porque el ser humano tiene miedo a lo que no puede comprobar, ¿sí? Digo, eso es por cuestión terrenal, por cuestión que estemos ahí nada más pensando en locuras, ¿no? Vamos a ir de aquí como un ejemplo a Romanos
1:20, para entender un poquito más, Romanos 1:20. Lo encuentro porque se me pegaron los ojos. 1:20 dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tenemos excusa, o no tienen excusa los que no son creyentes, de conocer la voluntad de Dios y de conocer lo que es su grandeza, puesto que desde la creación Él nos ha demostrado que es un Dios. Y la pregunta aquí es para muchos de los que creen en otros dioses, ¿sí? Es, ¿su Dios puede crear un universo completo con toda la microsidad o macrosidad que pueda existir en él? La verdad es que no. Yo simplemente he escuchado teorías, hablando en lo personal, he escuchado teorías de que, sí, lo alaban, pero para bendecirles en cuestión económica, y ya. Lo alaban para ayudarles con salud, y ya. Pero no hacen las múltiples cosas que hace el Dios verdadero, ¿sí? Ellos creen en eso momentáneamente cuando están siendo convenientes, y cuando no, ni creen, lo dejan ahí abandonado. Y muchas de las veces cuando se cambian de casa o cuando sacan la limpieza, es cuando sacan, no manches, y ya lo ponen otra vez en su altar, porque se volvieron a acordar de él. Aquí vemos que Pablo realmente estaba transmitiendo lo que era el Dios verdadero, el Dios que no podía estar restringido a 4 paredes, y que les había demostrado que Él había creado todo, y que les había dado todo, sin que ellos se lo pidieran. Por lo tanto, ellos no sabían que lo tenían, y que Dios sí se los había dado. Aquí vamos a irnos al mismo hecho. ¿Qué fue que leímos? No. Aquí en nuestra lectura donde estamos en Hechos, vamos a irnos pero al 14:17. Sí, 14:17 de nuestra lectura de Hechos dice así: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Esto es lo que hace nuestro Dios. Y es lo que Pablo le seguía diciendo. Dios te da todo, inclusive te da la lluvia, te da la alegría en los corazones, te da absolutamente todo. Y aún así tú no le conoces. Y ellos seguían todavía escuchándolo, ¿sí? Murmurando entre ellos. Entonces Pablo utilizó en Hechos 17:28 algo muy singular para ellos. Dice Hechos 17:28: porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Pablo, muy inteligente también, utilizó su misma cultura para llevarles el plan de salvación. Y esto lo podemos ver inclusive cuando nosotros vamos a otros lugares, que decimos, es que sabes que la persona pues es de rancho, pues hay que hablarle en lo que él entiende, ¿sí? La persona es muy culta, es muy estudiada, pues hay que hablarle como él lo entienda. Y así Pablo también utilizó esta parte, donde dice, algunos de sus propios poetas, ¿sí?, han dicho esto. Dice, aquí observamos que los llamó hijos, no los llamó hijos, sino que los llamó linaje, descendientes de Dios. Estaba refiriéndose a la creación y a la relación de las criaturas con Dios mediante su creación, claro que sí. Aquí estaba establecido una parte que ellos querían, más bien ellos ya estaban entendiendo, porque ellos le estaban hablando su propio lenguaje, en cuestión de que le dijo, oye, hay unos poetas, inclusive suyos, que hablan de lo que yo estoy hablando ahorita. Y un ejemplo es Arato. Sí, Arato. Él vivió en 270 a.C. Era etóico de Sicilia. Y comenzó un poema titulado Fenómenos con una invocación a Zeus, ¿sí? Aquí decía que él, ¿sí?, daba a entender que nosotros también somos linaje suyo, refiriéndose a un Dios.
no refiriéndose a Zeus directamente. También dice que había otro poeta, ¿sí? Otro poeta que vivió... no tengo el nombre de él. Se me fue el nombre. Tengo otro poeta, se me fue, que vivió un poquito antes, vivió 300 años antes de Cristo, que también en un himno hacia Zeus también, ¿sí? Y él habló y dijo, el linaje suyo somos, al Dios no conocido. Entonces, si vemos esta parte, Dios utilizó los mismos poemas y las mismas palabras que ellos tenían, para expresar lo que Pablo les quería decir. Pues Pablo se sirvió de estas poesías para que la gente conociera al verdadero Dios, al Dios creado, al Dios que hizo un linaje real, al Dios que realmente nos dio la vida y todas las cosas que existen en este mundo. De aquí entonces partimos a Hechos 17:29 y dice así: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro o la plata o piedras o escultura de arte y de imaginación de hombres. El 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pablo le estaba llevando el mensaje de la salvación, el mensaje del arrepentimiento. Y dijo Pablo que no deberían ser idólatras. Pablo les presentó al Dios verdadero, al Creador, ¿sí? Y ellos seguían con su cultura del paganismo. Pero ahora Pablo les había mostrado la luz y él esperaba que todos, así como se creían de inteligentes, de sabios, de conocedores del mundo antiguo, él también recibieran al Dios verdadero, no solamente al Dios que ellos consideraban desconocido, sino un Dios verdadero que podía traerles realmente la paz y el conocimiento de la verdad, simplemente con estudiarlo y conocer y aprender acerca de él. Pablo les había mandado que se arrepintieran a todos esos hombres, ¿sí? Y Pablo les había presentado a este Dios. Ahora, después de haberle presentado su obra, ¿sí?, contestaron en el 31. Dice así: por cuanto han establecido el día del cual juzgarán al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dado fuente a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí Pablo nos está enseñando, que ellos no conocían al verdadero Dios, y se los volvía a recalcar nuevamente, porque muchas de las veces tenemos que repetir lo que son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, para que entiendan estas personas. Y aún así dice: por cuanto ha establecido un día en el cual se juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Aquí volvemos a tomar que si ellos no conocían, ¿sí?, deberían de conocer algo muy certero, que Dios va a juzgar a todos, ¿sí?, en aquel día. Porque aquí ya llegaba el punto en el cual Pablo ya les estaba explicando y les seguía explicando, y ellos se seguían sin entender. Entonces les dijo también: ojo, también Dios estableció un día para juzgarlos, inclusive ustedes que no creen en esto, ¿sí? Y ellos simplemente no lo tomaban en cuenta y se burlaban de él, ¿sí? Y veían, pues hasta cierto punto, que Pablo le estaba diciendo cosas incoherentes. Aquí se me fue el nombre, los atenitas, atenienses, perdón, gracias. Aquí los atenienses decían: espérame, creo que aquí Pablo ya está diciendo locuras, ¿sí? ¿Cómo vamos a ser juzgados por un Dios que ni siquiera conocemos? Y se reían de él. Y de hecho aquí nos lo expresa Pablo en el siguiente versículo, en el 32, dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te veremos acerca de esto otra vez, ¿sí? Ellos ya no estaban conscientes de lo que estaban diciendo. Ellos estaban entregando nuevamente a sus concupiscencias y a sus creencias de decir: yo soy muy, muy sabio, ¿sí? Y aunque soy muy religioso, también te puedo decir de que tú estás diciendo cosas que no son ciertas.
Y le decían a Pablo una y otra vez, y lo cual se estaban burlando de él. Y le decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. No como pregunta, ni como admiración, simple y sencillamente como comentario, diciendo, sí, está bien. Otro día puedes regresar y decir otra vez lo mismo, te vamos a atender y te vamos a dejar sentado en una sillita otra vez. Entonces Pablo, molesto en este lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se había compartido la palabra de Dios. Bueno, realmente no estaba molesto, la Biblia no dice que estaba molesto, fueron mis palabras. Él estaba compartiendo la palabra de Dios y le estaba hablando acerca de la sangre, ¿sí? Del perdón de los pecados, estaba hablando acerca de la resurrección de los muertos, que el Señor Jesús lo hizo, ¿sí? Y que gracias a eso fue el perdón de nuestros pecados y nuestra salvación, ¿sí? Fue sellada. Y ellos seguían sin creer. Y Pablo solamente les contestó en el siguiente versículo, y así antes del siguiente versículo, Pablo ya estaba tal vez un poco triste, y esto nos puede pasar a nosotros mismos. Cuando nosotros compartimos el plan de salvación, nos podemos quedar tristes en ese momento después de hacer mucho esfuerzo, de tener la palabra de Dios. Y Pablo aquí en el 33 dice lo mismo, y así Pablo salió de en medio de ellos. Muchos comentaristas aquí piensan que Pablo terminó derrotado. Piensan que Pablo dijo, pues bueno, ya voy a tirar la toalla, ¿no? Ya hice mi esfuerzo, estuve haciendo el ridículo, hablando enfrente de ellos, estuve en un auditorio grande, estuve tratando de hablarles su lenguaje, estuve tratando de decirles lo que era el verdadero Dios, lo que era el perdón de los pecados, lo que era la salvación, y aún así no lo creyeron. Entonces dice ahí que Pablo salió del medio de ellos, pero no dice que salió decepcionado, y no dice tampoco que salió derrotado. Al contrario, nos dice en el siguiente versículo el éxito que tuvo, ¿sí? El siguiente versículo, el 34, dice, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Entonces lo que hizo Pablo no fue retirarse porque había sido derrotado. Lo que hizo Pablo fue retirarse porque realmente había comprendido quiénes habían sido salvos en ese momento, quiénes habían creído en la palabra de Dios y quiénes estaban dispuestos a aprender de él, ¿sí? Y no importando que el resto de toda la gente que estaba ahí, que estaba terca a no querer aprender de él, sino más bien de las cuestiones de los seres humanos, Pablo los dejó ahí porque ya no era obligación de Pablo ni del Espíritu Santo estar con los que no creen en la salvación, los que no creen en el Dios, ¿sí? Pablo de aquí salió entonces victorioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque más de una sola persona creyó en ellos. Y así nos puede pasar a nosotros. Cuando vamos a llevar el plan de salvación, a lo mejor podemos terminar tristes, porque tocamos puertas, y al momento de compartir la palabra dicen, sí, yo conozco a Dios, adiós, bye. Cierran la puerta y se van. Pero ¿qué pasa en el momento cuando una persona dice, sí, ven, yo quiero aprender más del Dios verdadero, del Dios real? Abren su puerta y nosotros podemos compartir la palabra y podemos llevarla a sus hogares y luego hacerles invitación para que vengan a la iglesia y aprendan todavía más de su palabra, para que sigan conociendo a ese Dios. Y realmente aquí Pablo nos da una gran lección de decir, no importa dónde estés, no importa cómo lo estés haciendo, lo que importa realmente es que permitas que el Espíritu Santo esté trabajando para que haya personas que sí crean. Por lo tanto, esto nos lleva a nuestra conclusión, que si nosotros algún día estamos rendidos, pensemos en el Señor Jesucristo, ¿sí? Que hagamos una oración y que pidamos, ¿sí?, al Espíritu Santo que nos siga guiando, que nos siga dando fortaleza, que no sean nuestras fuerzas, que no seamos como los atenienses, ¿sí? Que no seamos como los de Atenas, que solamente creían en su sabiduría personal y no en la palabra de Dios, ¿sí? La invitación entonces el día de hoy es a seguir aprendiendo la palabra de Dios y compartirla y seguir siendo fieles y no dejar que creamos que fue una derrota del ser humano cuando realmente fue una permisibilidad del Espíritu Santo de alejarnos de ese lugar para llevar el plan de salvación a verdaderas personas para que conozcan al verdadero Dios. Vamos a ver. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, te damos por este momento que nos permitiste aprender tu palabra, Señor, y permítenos transmitir tu palabra, Señor, con tus palabras y con tu guía, Señor. Gracias, Señor, que nos da la oportunidad de aprender de tu palabra por parte de la Biblia, Señor, y de compartirla con los hermanos. Gracias, Señor, te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén.